Ustedes se encuentran mencionados en los capítulos 7 y 14 del libro de Revelación, de que va a haber un sello de Dios y un sello contra las plagas de Dios que van a ser derramadas justo antes de la segunda venida de Cristo. Eso demuestra cuán cercanos estamos al tiempo de la segunda venida de Cristo. Él estará llegando muy, pero muy pronto ahora. Bien, por la noche voy a tener que hablar con ustedes, con el fin de que ustedes oigan esto por la noche, y esto tenía que ser grabado en anticipado, varias semanas por anticipado, y lo he grabado en un tiempo cuando supongo que ha habido un mosquito de gripa. Yo no sé lo que esto ha sido, pero ha estado alrededor de nuestros ministros y muchos de nuestros miembros que han estado sufriéndolo. Y tendré que decirles que voy a hablar en medio de una suave temperatura. No he superado la fiebre todavía, pero por el tiempo que ustedes escuchen esto, espero que esto esté completamente superado. Bien, mientras tanto, desde el año pasado he superado mi cumpleaños 93 y ahora estoy sobre el año 94. Y quiero decirles cómo esto llegó a ser que descubrí estos festivales y que Dios nos ha mandado ser continuados por siempre. Para decirles algo, primero que todo, déjenme solo mencionar que no solo habrá 131,000 de ustedes asistiendo, pero ustedes estarán asistiendo en 90 sitios de fiesta diferentes. Y eso es justo un poco menos que el número de los años que yo haya experimentado. Y en 50 países alrededor del mundo. Medio centenar de naciones diferentes en países diferentes, todas de alrededor del mundo. Y de alguna manera, directa o indirectamente, ustedes todos son mis hijos en el Señor. Y he estado observando estos festivales ahora por 58 años, más tiempo que cualquiera de ustedes. Y así los veo a ustedes como mis hijos. Y voy a hablarles a ustedes esta noche como un padre. Bien, tengo mi Biblia frente a mí, pero ustedes saben, no puedo leer una palabra de ella. El año pasado, cuando les hablé a ustedes en este programa, la noche al mismo comienzo del festival de tabernáculos, fui capaz de leerles escrituras y leer algunas notas. Mis ojos han estado fallando desde hace un año. Mi vista ha llegado hasta un punto en que no puedo leer siquiera una nota. No puedo leer una escritura. Voy a tener que solo hablarles. Y les hablo a ustedes como a mis hijos. Y pienso que ustedes solo tienen que verme como su padre esta noche. Quiero contarles cómo todo esto llegó a ser. Yo tenía 34 años de edad. Fui exitoso en los negocios. Pero Dios finalmente me había llamado y Él me había hecho dos desafíos, un desafío en dos diferentes asuntos. Un asunto sobre evolución, lo cual es la explicación ateísta, o un intento de explicar cómo pudo existir una creación sin alguna planeación o diseño o producción por la suprema mente de un gran creador. Por otro lado, el otro desafío era sobre el asunto del sábado en lugar del domingo. Eso parecía como fanatismo a mí en ese tiempo. Y tuve que entrar en un estudio profundo del asunto de la evolución. Y ustedes saben, aunque mis padres habían llegado a los Estados Unidos 100 años antes de que existieran los Estados Unidos y 100 años antes de la Declaración de Independencia con William Penn, se establecieron en Pensilvania, lo cual es el nombre de William Penn, y todos eran cuáqueros y procedían de Inglaterra. Efectivamente, tengo mi genealogía trazada completamente hacia atrás, hasta el rey Edward I de Inglaterra, y a través de la genealogía real, de la familia real de Inglaterra, he tenido mi genealogía. En cada singular generación, hasta antes con el rey David del antiguo Israel y Judá. Pienso que es significante que el único Dios convocara para lo que Él me llamó a hacer y que sería con alguien de la casa de David. Pero ustedes saben, comencé a darme cuenta de que nunca siquiera probé de que existiera un Dios. Yo había ido a la escuela dominical cuando niño, pero nunca estuve muy interesado religiosamente. Y yo abandoné todo eso cuando llegué a los 18 años de edad y dejé de asistir a la iglesia.
Después mi esposa y yo nos unimos a la iglesia metodista en Chicago porque era conveniente y cercana y nos gustaba el predicador y nos gustaba la gente. Eso es porque la mayoría de la gente se une a una iglesia. No era una razón para unirse a una iglesia en absoluto, pero nada sabíamos mejor en ese tiempo. De hecho, ustedes no pueden unirse a la iglesia de Dios. Ustedes nunca se unieron, fueron puestos por el Espíritu de Dios y fueron bautizados en la iglesia de Dios por el Espíritu de Dios. Esa es la forma como llegamos a la iglesia de Dios verdadera. Pero tuve que estudiar el asunto del sábado. Pero yo había llegado a un punto en que estaba casi listo para aceptarlo y luego llegué a algo en Colosenses el capítulo 2, versos 14 a 16. Y luego tuve que ver con el sábado semanal, las nuevas lunas mensuales y luego los días santos anuales. Para mí parecía como que dijeron que todo estaba abolido. Y así yo estaba a punto de decidir que renunciaría después de todo y que el domingo debía ser el día correcto después de todo. Y luego fui un poco adelante y descubrí algo, que eso no iba a abolir los días en absoluto, sino más bien estableciéndolos, y que esto establecía los sábados anuales, así como el sábado semanal. Y eso fue cuando aprendí que debíamos guardar los sábados anuales y que no habían sido guardados por cientos y cientos de años en la iglesia de Dios. Pero mi esposa y yo comenzamos a guardarlos entonces en el año de 1927. Creo que eso hace 58 años. Y por supuesto, mi esposa se ha ido y no está más con nosotros. Y yo continúo. Y ahora hay miles de ustedes que se han unido en estos días. Estos días prefiguran el mismo propósito del plan de Dios y cómo Dios está operando su propósito y su plan aquí abajo. Y estamos aquí ahora, por este tiempo, para la fiesta de tabernáculos. Y existen 7 días de sábados anuales, uno que ya ha comenzado esta noche, y el otro será el 8º día después de los 7 días de la fiesta de tabernáculos. Y ese será el final sábado anual 7º. Y he estado guardando estos días y todo ese tiempo, y Dios los restauró poniéndolos a todos ustedes a través de mí en este tiempo, en la iglesia. Entonces, den alabanza a Dios y gloria y el crédito. Por supuesto, yo no merezco algún crédito cualquiera, y supongo que ninguno de nosotros. Dios posee toda la gloria y toda la alabanza y el crédito pertenecen a Él. Pero aquí estamos para celebrar el advenimiento del reino de Dios. Estamos viviendo en un mundo que está en una gran paradoja. Por un lado, estamos viviendo en un mundo de los más grandes logros, el más grande progreso que alguna vez haya ocurrido desde que la humanidad ha estado sobre la faz de esta tierra. Y si tenemos la cronología correcta, la gente ha estado en esta tierra por casi 6,000 años. Pruebe que la evolución no es verdadera. Esta no vino a través de un proceso de una gran era de piedra y tiempo de cavernas y cosas de esa clase. Todo eso es mucha basura que parece un simulado intelectualismo para engañar a mucha gente. Pero la gente no puede entender la Biblia y nunca la han entendido. Y así la evolución fue aceptándose hace casi 150 años y ha crecido hasta que hoy está generalmente aceptada en todas las instituciones de la más alta educación, en todas las instituciones del más alto aprendizaje, universidades y colegios de más alta educación. Bien, Dios abrió mi mente a la verdad. Ustedes saben, descubrí que la Biblia es un libro codificado y que Dios no intentaba que la gente lo entendiera hasta hoy. El profeta Daniel recibió cosas para registrar como parte de la Biblia y él escribió lo que oyó, lo que Dios estaba comunicándole a través de un ángel. Y Daniel escribió, yo oí, pero nada entendí. Y entonces el ángel le dijo, solo escribe, luego has de seguir tu camino. Las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y dijo él, ninguno de los inicuos entenderá, pero los sabios entenderán. Bien, las palabras de la Biblia han sido cerradas y selladas hasta nuestro tiempo. Y Dios empezó a abrirlas a mí para que ustedes la entendieran.
Y fue a través de mí que Él las abrió a ustedes para que guardáramos estos días. Y qué cosa tan maravillosa ha sido que tengamos estos días santos anuales y especialmente la fiesta de los tabernáculos. Y espero que la disfruten al tope de la plenitud. Pero Dios se mantuvo revelando mucho conocimiento. Descubrí que la Biblia es un libro codificado y Dios no ha estado intentando que fuera entendido hasta ahora. Por ejemplo, ustedes saben, Jesús habló en gran manera en parábolas y los discípulos no las entendieron. Dijeron, no entendemos las parábolas, decláranos las parábolas a nosotros, dinos lo que significan. ¿Por qué hablas en parábolas? Y Jesús dijo que Él hablaba en parábolas para que la gente no entendiera, porque Él no intentaba que captaran el significado, ni lo entendieran todavía. Bien, ninguno parece haber entendido. ¿Por qué Dios querría que la gente entendiera? Descubre que si usted va atrás al mismo comienzo, cuando Dios creó al primer hombre Adán, y Adán fue creado con una mente humana. Ustedes saben, ni siquiera los psicólogos hoy saben lo que la mente humana es. La mente humana es un cerebro, pero es más que eso. Los animales tienen cerebros como nosotros. Perros y caballos, y vacas y gatos, y elefantes, y toda clase de animales. Y saben ustedes que la ciencia moderna de investigación del cerebro han probado que cuando han dividido por piezas el cerebro, realmente han visto en esas piezas y han probado que los cerebros animales son tan buenos como los cerebros humanos y que el cerebro humano no es superior. Entonces, ¿por qué un ser humano sabe tanto más que un animal? Lo que puede pensar un humano y el animal no puede pensar. ¿Por qué un humano puede tener juicio y sabiduría y un animal no puede? ¿Cómo podemos apreciar música y arte y literatura y un animal no puede? Porque lo que la gente no entiende, lo que ninguna de las universidades más altas entienden, lo que las grandes personas educadas del mundo no entienden, está todo en la palabra de Dios en la Biblia. Exactamente este libro. Dios puso un espíritu humano junto con un cerebro en cada ser humano. Cuando usted fue nacido, había un espíritu humano nacido con usted. Ese espíritu estaba en conexión con su cerebro y ese espíritu empodera su cerebro físico para pensar en la forma que un animal no puede pensarlo. Este inspira su cerebro para comprender el conocimiento que un animal no puede en absoluto. Ustedes saben, yo lo entendí de la Biblia y en Job 32 y creo que verso 8 dice que existe un espíritu en el hombre y en verso 18 que el espíritu en el hombre lo refrena. Y descubrimos acerca del espíritu en el hombre en el capítulo 2 de 1 de Corintios. Ningún ser podría poseer el conocimiento que un hombre posee. Un animal no puede poseerlo. Y ningún hombre puede poseerlo excepto por el espíritu del hombre que está en él. Pero ustedes saben, Dios hizo al hombre en necesidad de otro espíritu. Bien, Dios hizo al hombre solo como un macho solo un hombre. Y Dios necesitaba que el hombre se reprodujera y tuviera hijos. Y ustedes saben, el pobre hombre no podría hacerlo. Él no sabía cómo tener hijos. Así que Dios tenía que ejecutar una operación sobre él. Y la Biblia dice que Dios lo puso en profundo sueño. Hoy lo llaman suministrarle anestesia. Esa es la forma como lo hacen en los hospitales y lo operan a usted. Y Dios sacó una de sus costillas y Dios formó una mujer de esa costilla y la dio a él como su esposa. Bien, la mujer no provino del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida y el hombre se convirtió en alma viviente. Y entonces un alma es hecha de materia, pero el alma tiene un espíritu en ella. Y ustedes saben, la gente no entiende eso hoy. Hablan acerca del cuerpo, el alma, el espíritu. Todo lo mezclan y no saben lo que son porque no entienden la Biblia. Pero Dios comenzó a darme entendimiento muy atrás, hace 58 años. Y cuando comencé a guardar la propia ley de Dios, a guardar sus sábados anuales que describen el plan de Dios y el propósito de Dios. Y este festival prefigura la segunda venida de Cristo.
representada aquí antes, hace cerca de 5 días. No, quiero decir, hace 15 días, que era la fiesta de trompetas. Pero aquí estaba Satanás, el diablo, que engañó a Eva, y entonces Adán deliberadamente pecó, y el mundo entero ha estado pecando desde entonces. Y el mundo acababa de ser secuestrado por Satanás, el diablo, y el mundo no ha podido entender estas cosas. Y luego Dios cerró el árbol de vida, y ninguno podría tener contacto con Dios. El árbol de vida le habría dado a Adán el Espíritu Santo de Dios. El árbol de vida le habría puesto otro espíritu con su espíritu humano, y los dos espíritus juntos los habrían hecho uno con Dios. Y existía Adán, un hombre singular, pero él estaba solo y no podría tener hijos. Y Dios le hizo una mujer y los dos llegaron a ser una familia. Y ellos necesitaban tener un segundo espíritu y entonces habrían sido uno con Dios. Definitivamente seremos uno con Dios. ¿No es eso maravilloso? Y el mundo no entiende o comprende en absoluto. Eso es demasiado malo. Bien, estamos aquí para una maravillosa ocasión, para celebrar el tiempo después de que Jesús venga, cuando habrá 1000 años, cuando vamos a gobernar y a regir con Él. Bien, Adán siguió a Satanás. Dios cerró el árbol de vida y ha estado cerrado a toda la gente. Y la salvación está cerrada. El mundo no entiende eso. Pero salvación está cerrada al mundo. Y entonces Dios envió a su propio Hijo, Jesucristo, como el segundo Adán. Y Jesús vino como el segundo Adán para hacer lo que el primero Adán hubiera hecho, pero no lo hizo. Él vino nacido con el Espíritu Santo. Y él nunca perdió el Espíritu de Dios. Él desde el nacimiento tenía el Espíritu de Dios con el Espíritu humano, los dos juntos y conectados con él y con Dios. Y él estaba directamente conectado con Dios toda su vida humana. Pero él era humano, así como Dios. Y cuando él murió, pagó la penalidad por los pecados de ustedes y los míos, porque Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Antes de que Jesús naciera como ser humano, era el Logos, como ustedes lo leen en el primer capítulo de Juan, en el Nuevo Testamento. Y Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Ustedes leen eso en Efesios en el capítulo 3 y el verso 9. Dios, el Padre, se ha desconectado de todo el mundo desde Adán. Y cuando Cristo vino, dijo, edificaré mi iglesia. Ustedes saben, hermano, Jesús dijo en verso 21 del capítulo 3 de Revelación, que si usted y yo venciéramos, ahora tenemos que aprender primero el camino de Dios. Y entonces vencemos porque vivimos de acuerdo con el camino de Dios. Si venciéremos, Él asegurará que nos sentemos con Él sobre su trono y ayudemos a gobernar a todas las naciones en el gobierno de Dios bajo Él cuando Él venga. Luego en Revelación 2, versos 26 y 27, Jesús dijo, si vencieres, Él os dará poder sobre las naciones para gobernarlas con vara de hierro. Hermanos, hemos sido llamados para aprender la verdad. Está aquí, pero es un mensaje codificado y está oculto del mundo y ellos no entienden. Pero Dios ha abierto estas verdades a nosotros. Y mucho de la verdad que ustedes han aprendido, Dios la ha traído a ustedes a través de mí. Y Él me usa como una especie de padre simbólico para ustedes. Y como he dicho al comienzo de esta tarde, ustedes son mis amados hijos en el Señor. Y hemos llegado a saber estas cosas. Hemos sido llamados a salir de este mundo para aprender el camino viviente de Dios. Y vamos a tener que enseñar al mundo entero ese camino. No somos llamados solo para ser salvos y adentrarnos en el cielo o algo como eso. Vamos a gobernar justo aquí en la tierra y seremos reyes y sacerdotes. Revelación 5, verso 10. Y gobernaremos y reinaremos aquí en la tierra. Bien, el año pasado y desde la fiesta de tabernáculos, cosas comenzaron a llegar a mí y les digo, ¿cómo resultaron? Tuve que examinar un programa religioso y bíblico en el Ambassador College y observé que había una carencia en la enseñanza de la Biblia en el segundo año.
Y así que comencé a preparar un nuevo libro, un libro de texto del Ambassador College. No comencé eso hasta cerca de noviembre o diciembre el año pasado. Trabajé muy duro sobre eso. Ahora en mi año 93 lo hice. De esto ha surgido el más importante libro destacable que Dios haya alguna vez escrito a través de mí, y creo que Dios lo escribió a través de mí. Pienso que es el libro más importante en 1900 años desde la Biblia. He trabajado muy duro y he oído algo acerca de ese libro. Y ustedes saben que hace solo un par de días tuve que ver yo mismo la primera copia de este, y aquí les presento una copia. Misterio de los siglos. El más importante libro creo que haya sido escrito en 1900 años. Este libro abrirá la Biblia a usted para que pueda entenderlo. Este despeja el misterio. Pienso que la gente de mente carnal todavía no lo entenderá, pero este es un libro completo. Y solo quiero anunciárselo a ustedes. Y en esta fiesta habrá una copia para cada uno, cada familia de ustedes, una por familia. Estará allí para ustedes. Y quiero que todos la tengan y quiero que lo lean. Espero que ustedes lo leerán, y pienso que abrirá sus ojos para el entendimiento de la Biblia aún más, y sé que sus ojos ya han sido abiertos para entender la Biblia, pero pienso que los abrirá aún más que lo que han sido abiertos antes. Realmente la historia de la Biblia hace la Biblia clara. Las cosas que han sido misterio para todos. Esto comenzó con preguntarme hace años: ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy? ¿Cómo resultamos estar aquí? ¿Por qué hay gente en la tierra? ¿Quién los puso aquí? ¿Estamos aquí por un propósito? ¿O solo resultamos por evolución? ¿O de algunas fuerzas ciegas de la naturaleza sin alguna mente o conocimiento o planeación o cualquier cosa de esa clase? Solo quiero anunciarles este libro, y una copia recibirán en este festival, y que Dios les ayude a disfrutarlo. Estoy seguro de que así será. Quiero que disfruten la fiesta. Enfoquen realmente a la clave por durante toda la fiesta, que era el salmo favorito de mi madre. Así que mucha gente parece pensar que era el favorito de mi esposa. Entonces ellos tienen eso un poco equivocado, porque era el favorito de mi madre. Es el Salmo 133. Cuán bueno y cuán placentero es habitar los hermanos juntos en unidad. Hermanos, durante los años 70 hubo un gran movimiento de liberalismo dentro de la iglesia para abolir la verdad real de Dios. Bien, no queremos sobreenfatizar en la verdad de Dios y llegar a extenderlo hasta ir más lejos que Dios, en un fanatismo que nosotros no hacemos. Por otro lado, no necesitamos deslizarnos hasta el diablo, ni al camino de vida de Satanás. Y Dios ha puesto a su iglesia en estos últimos 5 años de regreso al carril. Y la iglesia está creciendo como nunca antes lo hizo. Y quiero decirles que aún a través del verano, cuando alcanzamos a los más pocos, las respuestas pues han sido más que cualquier otro tiempo desde nuestra televisión en la difusión alrededor del mundo. Hemos estado logrando un promedio de entre 17,000 y 18,000 llamadas telefónicas después de cada programa. Piensen en 17 o 18,000 llamadas telefónicas ingresando de esa forma en cada semana. Y nuestros ministros están tan ocupados con las visitas de gente que son miembros prospectivos y personas prospectos para bautismo y trayendo nuevos miembros a la iglesia, que necesitamos más ministros, más bien que tener muchos ministros listos, que estén educados, que sean graduados del Colegio Ambassador, pero ellos tienen que ganarse el sustento y así mantenerse empleados. Y a ellos les gustaría ocupar todo su tiempo como pastores de las iglesias y salir y visitar a la gente y traerlos dentro de la iglesia. Pero tienen que tener un salario para esto. De otra forma, tienen que ocupar su tiempo en un empleo. Y ellos tienen sus esposas e hijos que apoyar. Así que oren a Dios para que envíe más obreros a la cosecha. La cosecha está en pleno, pero los obreros en la obra de Dios ahora son muy pocos. Recuerden eso y recuerden que
Necesitamos tener unidad, todos nosotros juntos. Así que ahora voy a pedirles a los jóvenes embajadores que canten lo que ellos cantan especialmente para mí, justo al lado de mi propia casa en el jardín donde vivo. Y ellos la cantaron para mí en la última película de los jóvenes embajadores. Y aquello podría ser un tema para esta maravillosa fiesta de tabernáculos. Así que tengan una buena noche de reposo y que duerman y regresen todos frescos mañana al comienzo de esta maravillosa fiesta de tabernáculos. Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches, hermanos.